acerca de la fe que capacita. Voy a usar algunos versículos y algunos pasajes que encuentro en el Nuevo Testamento. La confianza, la fe, es lo que cualquier padre espera de su hijo. Es lo que cualquier cónyuge espera de su compañero. O cualquier hombre espera de su amigo. De igual manera, la Biblia nos revela, hermanos, la Biblia nos habla de que para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Creo que la mayoría de los cristianos conocen que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, quiero pedirte que al reflexionar tu palabra, tu bendición que ella trae, sea sobre cada hermana y hermano que está aquí sentado en este templo y los que están conectados ahora mismo y los que posteriormente estarán viendo esta transmisión. Ruego, Dios, que esta palabra nos anime y nos fortalezca y nos ayude a seguir permaneciendo firmes en la fe genuina, en la fe verdadera, en esa fe que nos lleva al arrepentimiento y a anhelar una relación íntima y dependencia total contigo. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido y te doy muchas gracias. Amén. En este pasaje de la palabra del Señor, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, el escritor significa dos elementos esenciales en la fe que agrada a Dios, como usted podrá mirarlo. Si usted es observador de la Escritura, se dará cuenta que en este versículo de la palabra del Señor hay dos elementos esenciales en la fe que complace a Dios, en la fe que hace feliz a Dios, en la fe que alegra el corazón de Dios, en la fe que agrada a Dios. Primero, de acuerdo al escritor de los Hebreos, lo primero es que hay que creer que Dios existe. Amén. Creer que Dios existe. Y segundo, según este versículo, la fe que agrada a Dios es que ese Dios en el que creemos que existe es un Dios personal que cumple con sus promesas. No basta con decir yo creo en Dios, no basta con decir yo creo que Dios existe. Tengo que creer que Dios cumple lo que ha prometido. Tengo que creer que Dios hace real la promesa que Él nos ha dado. Gloria al Señor, porque de lo contrario, dice el escritor de los Hebreos, tu fe no agrada a Dios. Pero la fe genuina, y voy un poquito más allá, la fe auténtica no solo cree que existe un ser divino, sino que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero y real que existe. Y en eso somos bien claros, hermanos, en cuanto a la fe. La fe genuina es la que no solo cree que Dios existe, sino que el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia, el único que merece alabanza y adoración, el único en el cual debemos depositar toda nuestra confianza si queremos agradarle en todo. Cuando nosotros leemos el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que es preciosa escritura para alimentar nuestra fe, los héroes de la fe que allí enumera el escritor de los Hebreos cita en este capítulo 11 una serie de hombres y mujeres que son considerados como en la galería de la fe. Todos ellos tienen un común denominador. Todos ellos tienen algo en común. Pusieron su total confianza en Dios. A pesar de todas sus pruebas, a pesar de todas las circunstancias difíciles que tuvieron que enfrentar, ellos triunfaron por su confianza en Dios. Gloria al Señor. Para el escritor de los Hebreos, tener fe es apegarse a las promesas de Dios. No dudar de lo que Dios nos ha prometido. No dejarnos
llenar de incredulidad pensando de que si Dios lo hará o no lo hará. No, no, no. La fe genuina, según el escritor de los Hebreos, es apegarse a las promesas de Dios, es depender de la palabra de Dios y permanecer fiel al Hijo de Dios, creyendo que Dios no miente, sino Dios cumple lo que promete. Este tiempo en el que nosotros vivimos, hermanos, en el que hay una mente moderna con una influencia en cuanto al relativismo, tiende a minar la fe de la gente y lo materializa. Lo que veo es lo que creo. Y la Biblia nos habla de una fe que no es contraria a la razón, pero sí es superior a ella. Y es importante que nosotros entendamos esta gran verdad de la cual yo quiero hoy hablarte. Porque la realidad es que la fe genuina es la única que separa a los cristianos del resto del mundo. Por eso es que usted ve que la persona que no cree nos acusa de que somos unos fanáticos, unos locos, que nos han lavado el cerebro, que estamos fanatizados. Pero lo que nos separa del resto del mundo es que nosotros creemos que el Dios de la Biblia es el Dios vivo y poderoso, creador del cielo y de la tierra, que merece toda alabanza y toda adoración. Y nos ha ido tan bien con ese Dios que no nos avergonzamos del Dios en quien creemos. Y es la razón por la que hoy quiero invitarte a que reflexionemos sobre tres grandes verdades acerca de lo que la fe puede hacer por nosotros, si esa fe es genuina, auténtica, verdadera. Voy a ilustrar esta reflexión con tres grandes milagros ocurridos durante el ministerio público de Jesús que corroboran estas ideas que tengo en mi mente, en mi corazón, y que el Espíritu de Dios la ha puesto para que yo la comparta en este día con ustedes. Lo primero que quiero considerar con ustedes es que la fe genuina nos capacita para superar obstáculos y buscar un milagro de Dios. La fe genuina nos capacita, hermanos, nos capacita para superar obstáculos y buscar un milagro de Dios. Es la que nos lleva más allá de lo que lo natural pueda ocurrir. La Biblia nos habla en el Evangelio según Marcos, capítulo 2, y nos relata una historia sumamente interesante que ocurre en una ciudad llamada Capernaum. Capernaum se había convertido en el centro de operaciones de Jesús. Se supone que la casa en la que se reunían allí en Capernaum era la casa de Pedro. Encontramos esta historia, hermanos, que nos cuentan los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Nos relatan esta sanidad de un paralítico que 4 amigos lo trajeron a la casa donde Jesús estaba predicando. Pero como no pudieron entrar por la multitud que rodeaba la casa, se les ocurrió la brillante idea a estos 4 amigos, se les ocurrió la deslumbrante idea de subir al techo, abrir una abertura exactamente encima de donde estaba Jesús, y entre los 4 bajaron la camilla frente a donde estaba Jesús. Esos hombres creían, y es la razón por la que voy a usar la historia, porque es una manera de ilustrar cómo la fe nos capacita para superar obstáculos. Amén. Estos hombres creían firmemente que Jesús haría el milagro y que no iban a regresar para atrás sin ver a su amigo caminando. No se dieron por vencidos. No fue que llegaron y vieron que no podían entrar, ventanas y puertas ocupadas, y dijeron: bueno, mi hermano, hicimos todo lo posible, vamos para atrás, y sigues ahí acostado en la camilla. Ellos creían que era la gran oportunidad de que ese paralítico pudiera alcanzar sanidad. Y los obstáculos no impidieron que ellos llegaran hasta donde Jesús. Si el techo es la solución, después resolvemos el problema con el dueño de la casa. Estaban decididos a no marcharse sin la bendición de Cristo. Y esa es la razón por la que quiero usar esta historia para hablar de que la fe nos capacita para vencer obstáculos.
lograron lo que se propusieron. Porque la Biblia nos habla, los evangelios nos cuentan que Jesús, al ver la fe atrevida de ellos, fue movido por la fe de estos hombres. Al ver la fe de ellos, note usted, hermano, la fe que mueve a Dios es la fe que se ve. Gloria a Dios, Él vio la fe en esos hombres. ¡Wow! ¡Qué tremendo estos hombres! Nada los detuvo, gloria a Dios. Y allí ocurrió algo tremendo en cuanto a la historia que tal vez usted la ha leído y que nosotros la encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 2. Llegaron los fariseos, los maestros, los intérpretes de la ley, y Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquellos intérpretes de la ley dijeron: pero bueno, ¿quién es este blasfemo que está diciendo que perdona pecados? El único que perdona pecados es Dios. Y de veras tenían razón, el único que perdona pecados es Dios. Pero el problema es que ellos estaban ignorando que Jesús es Dios. Pero Jesús le corrige. A ver, yo quiero que ustedes me digan qué es más fácil: decirle los pecados te son perdonados, o decirle al paralítico levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Cualquiera de nosotros puede decir tus pecados te son perdonados, pero decirle al paralítico levántate y anda, qué difícil es. ¿Es cierto? Y Jesús premia la fe de estos 4 hombres y inclusive del paralítico, porque dice la Biblia que después que corrige a aquellos maestros e intérpretes de la ley, se dirige al paralítico y le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria al Señor. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús no solo demostró que tenía poder para perdonar pecados, sino tenía poder para sanar la enfermedad. Y primero atendió la necesidad más urgente del paralítico, que era la salvación de su alma. La necesidad espiritual: tus pecados te son perdonados. Y después le levanta. Gloria sea el nombre de Jesús. De aquella camilla no sabemos cuántos años hubiese estado paralítico aquel hombre, pero cuando llega Jesús las cosas cambian. Y aprendo, hermanos, que la fe genuina vence las objeciones de la razón. La fe genuina vence las razones de los sentidos, la lógica y la oposición, cualquiera que ésta sea. Gloria a Dios. Dios premia la fe atrevida. Dios premia la fe arriesgada, que a toda costa busca incesantemente un milagro de Dios, creyendo que en Dios hay todo poder y toda autoridad. Yo me imagino con mi mente de predicador que cuánta gente criticarían a aquellos 4. Ustedes se volvieron locos, se van a buscar tremendo problema. Pero qué bueno, hermanos, que la fe de aquellos hombres, los obstáculos que tenían que enfrentar, no lo detuvieron hasta llegar a donde estaba Jesús, porque ellos creían que Jesús tenía poder para sanar al paralítico. Aleluya. Y si algo toca el corazón de Dios, es la fe genuina. La fe activa las promesas de Dios. ¿Cuántos lo creen? La fe mueve la mano de Dios a nuestro favor. La fe, dice el Señor, que mueve montañas. La fe nos capacita para irnos por encima de los obstáculos y sobreponernos a las adversidades de la vida y salir vencedores. El apóstol Juan nos anima diciendo que si somos hijos de Dios, tengamos la seguridad y la certeza que vencemos al mundo por medio de nuestra fe. Por lo tanto, hermanos, no permitamos que la duda, la inseguridad, el desánimo, la falta de entusiasmo, incluso hasta la falta de apoyo, mengüen nuestra fe. Si Dios está con nosotros, Él no nos dejará en vergüenza. Recordemos que la fe no solo cree que Dios puede hacerlo, sino que lo hará. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos creen esto? Esa fe es la certeza de que aunque no lo vemos, Dios lo va a hacer.
No solo creo que lo hará, sino creo que lo hace. No duda, no hay incertidumbre, sino certeza, convicción de que Dios lo hará. De tal manera, hermanos, que la fe genuina de estos 4 hombres nos demuestran que nos capacita para superar obstáculos. Puede que nosotros en nuestro tiempo de vida estemos enfrentando situaciones adversas, difíciles, obstáculos, pero con nuestra fe puesta en el Señor, venceremos en el nombre de Jesús. Hay una segunda verdad del cual quiero hablarte, y es que la fe genuina nos capacita para creer que Dios obra en lo difícil y en lo imposible. ¿Lo creen? Gloria sea el nombre de Jesús. La fe genuina nos capacita para creer que Dios obra en lo difícil y también en lo imposible. Precisamente en el Evangelio de Marcos, y lo estoy usando como base bíblica, aunque aparece también la historia en Mateo y Lucas, porque Marcos es práctico en las cosas que él relata acerca del ministerio público de Jesús. Y en el Evangelio de Marcos capítulo 5, a partir del versículo 21, encontramos la historia de un padre desesperado, que cualquiera de nosotros en una crisis similar hace lo que tenga que hacer. Nos habla la historia que había un hombre llamado Jairo, se supone que sea también en la ciudad de Capernaum. No se estaba seguro de que haya sido allí, pero lo más probable es que Jairo fuera uno de los principales de la sinagoga que había en la ciudad de Capernaum. Jairo era un líder del grupo de ancianos judíos que ministraban en la sinagoga y tenía a su cargo el orden externo del culto público, la supervisión de todo lo concerniente a la sinagoga en general. Incluso se estima que Jairo formara parte de esos extremistas ortodoxos judíos que estaban en contra del ministerio público de Jesús y que se oponían a su enseñanza y se oponían al ministerio del Señor. Pero cuando hay una necesidad, cuando hay un problema, no dejamos de hacer lo que tengamos que hacer para resolverlo, y más si tiene que ver con la familia. Porque la historia dice que Jairo tuvo una necesidad urgente. Su única hija adolescente de unos 12 años se estaba muriendo en la casa. ¿Y qué no hace uno por un hijo? ¿Qué no hace uno por una hija? ¿Qué no hace uno lo que tenga que hacer, hermanos? Y todo su orgullo ortodoxo y todo su orgullo judío fue echado por tierra y fue donde estaba Jesús a buscar una respuesta. Él sabía que el único que podía resolver el problema era Jesús. Y llegando Jesús a la orilla del mar, había mucha multitud, había mucha gente. Y note usted, de veras, cuando hay una emergencia, hacemos lo que haya que hacer. Ese principal de la sinagoga fue delante de Jesús y se postró, dice Marcos, Mateo y Lucas, se postró delante de Jesús, delante de todo el mundo, y le dice al Señor: por favor, yo te pido que vayas a mi casa, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él creía que Jesús podía sanar a su hija. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Eso me recuerda a mucha gente que he conocido en el altar de esta iglesia y en otros altares donde he ministrado. Personas que llegan a decirme: pastor, ya el médico me desahució. No tengo solución, no hay respuesta, pero al menos tienen la fe, creen que Dios sí puede hacer un milagro. Eso fue lo que hizo Jairo. No hay respuesta, no hay solución. ¿Quién es el único que puede resolver el problema? Jesús, que acaba de llegar aquí a la ciudad. Y fue donde estaba él, a buscar una solución, y le dice: por favor, mi hija agoniza. Lucas dice: mi hija se está muriendo. Da una nota médica un poco más precisa.
Se está muriendo en mi casa, por favor ve y pon las manos. La mayoría de los intérpretes consideran que Jairo había sido testigo de cómo Jesús, al poner las manos sobre los enfermos, eran sanos, y creía en la administración de manos, y dice, por favor ve, pon tus manos sobre ella y yo estoy seguro que mi hija va a ser sana. Los 3 evangelios, tanto Mateo, Marcos y Lucas, registran esta linda historia, hermanos, que a mí me ministra tanto, porque me identifico como padre de la situación. Y los 3 evangelistas dicen que Jesús atendió la súplica de Jairo y le acompañó hasta su casa. Si hay algo que me impacta del ministerio público de Jesús, es que el Señor no hace acepción de personas en su ministración. Tenía una multitud enorme, sin embargo la dejó para ir donde estaba la necesidad de una familia. Amén. Cuando cruza el mar de Galilea y va a la región de Genezaret, allá va a donde están aquellos endemoniados, deja una multitud para ir a libertar a hombres que están poseídos por poderes demoníacos, a la región de Gadara. El Señor no hace acepción de personas. El Señor no tiene favoritos. Él premia la fe de todo aquel que se acerca a Él. Gloria sea el nombre de Jesús. Y los 3 evangelios, hermanos, acotan que Jesús atendió la súplica de Jairo y lo acompañó hasta su casa. Pero los que ya hemos leído la historia sabemos que camino a la casa de Jairo, una mujer enferma de flujo de sangre por 12 años, también alimentó su fe cuando supo que Jesús había llegado a la ciudad. Alguien le habló, acabo de llegar de Jesús. Ella había gastado toda su plata en los mejores especialistas de su tiempo y nada había resuelto, pero ella cuando oyó hablar de Jesús dijo, esta es mi oportunidad. Y su fe se agigantó a tal punto que dijo, no tengo necesidad de que ni me toque, porque yo creo que con tocar el manto de Jesús yo seré sana. Gloria a Dios. Óigame. Y efectivamente, camino a la casa de Jairo, esta mujer que ni su nombre sabemos, toca el borde del manto del maestro. Y dicen los evangelios que aquella mujer quedó sana instantáneamente, una sanidad instantánea. Y Jesús supo que alguien le había tocado con fe. Porque Pedro le dice, Señor, pero ¿cómo tú estás diciendo que quién te está tocando? Si mira cuánta gente te aprieta. Mira esto, Señor, con cuánta gente te está apretando. ¿Cómo tú vas a decir que alguien te tocó? Si todos te aprietan, todos te tocan. Dice, sí, pero es que alguien me tocó de una forma diferente. Amén. El Señor sabe cuando nos acercamos a Él con fe sincera y genuina. El Señor no solamente conoce las palabras que decimos, sino la intención de nuestro corazón. Nos podremos engañar los unos a los otros, pero a Dios no hay quien le dé gato por liebre. El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestra sinceridad en la fe. Y Jesús se detiene a conversar con la mujer. A ver, póngase usted en el lugar de Jairo. Póngase en el lugar de Jairo. Su hija se está muriendo en la casa y ahora se atraviesa esta mujer en el camino. ¿Cómo estaría desesperado? ¿Es cierto o no? Seamos honestos, ¿cuántas veces hemos ido al hospital y estamos queriendo que el médico nos atienda y lo vemos que camina para allá y camina para acá, y la enfermera y el que atiende y usted se desespera? Y no le voy a preguntar cuántos han alzado la voz reclamando, porque uno se desespera. ¿Cómo estaría Jairo, hermano? Jairo tenía la hija muriéndose en la casa. Viene esta mujer. Los evangelios nos dicen que Jesús se demoró 1, 2, 3 horas, ni 10, ni 15 minutos. No sabemos el tiempo. Lo cierto es que fue un tiempo suficiente para que la hija se muriera. La hija murió. La hija muere. Qué pena. Yo no me imagino cómo se sentiría aquel hombre. Pero dice la Escritura en
Marcos 5, 35 y 36, que mientras Jesús hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, de Jairo, y le dijeron: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Note, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Los que trajeron la noticia creían que Jesús podía sanar a la hija de Jairo. Vamos a decir que ellos creían que Jesús podía sanarla, pero no era capaz de levantar a alguien de la muerte. Por la pregunta: ¿para qué molestas más al maestro? En otras palabras, Jairo, lo que hiciste a favor de tu hija ya terminó. Tu hija murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Ya todo terminó, hombre. Mientras hay vida, hay esperanza, pero si ya ella murió, ni molestes más a Jesús. ¿Se da cuenta? Pero Jesús, hermanos, escuchó lo que aquellos mensajeros le dijeron al Padre. Jesús escucha ese mensaje y le dice a aquel padre angustiado, le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Mire ahí estas palabras: no temas, cree solamente. Wow. La versión del lenguaje sencillo dice: no temas, cree en mí. Pero lo más impactante de esta expresión de Jesús es que en el original griego esta expresión, cree solamente, es como si Jesús le estuviera diciendo: viniste a mí con fe, no dejes de creer ahora, sigue creyendo. Viniste con fe creyendo que yo la podía sanar, sigue creyendo que yo puedo hacer un milagro. Gloria al Señor, sigue creyendo. Y las palabras de Jesús, hermanos, garantizan una solución, ¿lo creen? Las palabras de Jesús garantizan una respuesta de alguna manera. Aunque pareciera imposible, para Dios no hay nada imposible. Así que en las palabras de Jesús había seguridad, había esperanza. Gloria al Señor, aleluya. No eran palabras huecas, no eran palabras vacías, no eran palabras para consolar al Padre. No, había seguridad, certeza. Si tú has creído que yo puedo sanarla, te reto a que creas que yo la puedo levantar de entre los muertos. Si tú creíste lo difícil, y es aquí el pensamiento, si creíste lo difícil, te reto a que creas lo imposible. La fe de Jairo fue probada. Si la fe le alcanzó para creer que Jesús podía sanar a su hija, y por eso fue a buscarlo a la orilla del mar y se arrodilló delante de toda aquella multitud, ahora esa fe debía alcanzarle para creer que Jesús la podía levantar de entre los muertos. Y Jesús, después que acabó su diálogo con aquella mujer, pienso, retomó el camino y fue hasta casa de Jairo. Y usted conoce la historia. Solamente entró a casa de Jairo con Pedro, Juan y Jacobo y sacó a todos los espectadores que vienen siempre para transmitir por Facebook, por YouTube, por Instagram, pero que no les interesa lo que está ocurriendo. Sacó a los falsos espectadores porque lo estaban criticando, porque él decía está durmiendo y la gente decía, oye, pero si está muerto, ¿cómo tú vas a decir que...? Y solamente entró con el papá, la mamá, Pedro, Juan y Jacobo. Y le dijo a la niña esas palabras que tanto ustedes como yo conocemos. Tomando la mano de la niña, le dijo Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, despiértate, vuelve a la vida, gloria a Dios. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Gloria sea el nombre del Señor. La pregunta es clara, hermanos.
y se ha repetido tantas veces desde este altar en el día de hoy. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. No lo hay, como dice una canción. Un caso paralelo a este encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando Marta y María, dos hermanas de Betania, tenían un hermano llamado Lázaro y este hermano enferma, y rápidamente enviaron a buscar a Jesús porque tenían la confianza en su poder para sanarlo. Cuando Lázaro se enferma, urgentemente Marta y María dijeron: vamos a buscar a Jesús, mandémosle a buscar, porque yo estoy seguro que cuando Jesús venga, lo va a sanar. Pero qué pena, pasaron 4 días, finalmente Lázaro muere, y después de 4 días de muerto es que se aparece Jesús a Betania. Y allí ocurre aquel diálogo interesante, parecido como el que ocurrió con Jairo. ¿Ve cómo corren paralelos las historias? Y Jesús se conmueve al ver a las hermanas llorando y ver a los judíos llorando, y pide ir donde está la tumba de Lázaro. Y dice Juan, que está relatando la historia de la cual fue testigo ocular de las cosas que está escribiendo, dice que Jesús lloró y se conmovió ante la tumba de Lázaro. Y declara aquella palabra que usted ha leído tantas veces y tal vez ha escuchado predicar. Jesús le dice a Marta y a María: quitad la piedra, o manden a quitar la piedra. Y Marta salta y le dice: Señor, y ella ya apesta, porque es de 4 días. ¿Cómo se te ocurre decir que destapemos la tumba? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para Marta y María no había una respuesta ya, hermanos. La fe de ellas les alcanzaba para creer que Jesús podía sanar a su hermano, pero la fe no le alcanzaba para creer que Jesús lo podía levantar de entre los muertos. Y de ahí es mi pensamiento. Nuestra fe no solamente debemos centrarla en que Dios hace cosas difíciles, sino también que Dios hace cosas imposibles. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que la próxima vez que sintamos que el túnel se cierra y que los problemas nos asfixian y que nuestros problemas ya apestan a muerte, tratemos de ver nuestros problemas desde el punto de vista de Jesús. Miremoslo como Jesús lo ve. Apoderémonos de esas palabras que Jesús le dice a Jairo: sigue creyendo, hombre. Si viniste a mí creyendo que yo podía sanarla, por favor, sigue creyendo que yo la puedo levantar de entre los muertos. O esas palabras que Jesús le dice a Marta y a María: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás que tu esposo será cambiado, que tus hijos serán cambiados, que tu economía será mejorada, que tu situación financiera será mejorada, porque para el que cree todo le es posible. Creo, hermanos, y por experiencia lo decimos, creo con todo el corazón que el Señor tiene el poder para cambiar los días grises y lóbregos en días de luz y esperanza. Dar vida cuando hay muerte, cambiar el agua en vino, hacer lo imposible posible. Dios no está limitado, Dios es un Dios omnipotente. El diagnóstico médico puede ser conclusivo, pero Dios tiene poder en el cielo y en la tierra. Los trámites que no salen, parece como que ya no hay una respuesta, pero Dios hace lo que tenga que hacer para bendecir a sus hijos.
La economía no mejora, pero la palabra, como cantábamos, declara que Jehová es Jehová Jireh, es nuestro proveedor. Gloria a Dios. Parece como que no hay una respuesta por los hijos. Crisis en el matrimonio, la familia se desmorona. Pero creo en un Dios que responde las oraciones de los padres y de las madres. Creo en un Dios que ama a la familia. ¿Cuántas cosas podemos atravesar en la vida, hermanos, que pueden ser piedras que tratan de aplastarnos y encerrarnos en una tumba? Pero nosotros creemos en el Dios de la vida. En aquel que dijo, clama a mí que yo te voy a responder. En aquel que no deja en vergüenza a todos aquellos que depositan su fe en Él. Gloria sea el nombre de Jesús. Todas estas cosas y cuantas otras muchas más pudiéramos citar, parece que son imposibles, pero siempre llena mi corazón las palabras que el ángel Gabriel le dice a la Virgen María cuando, a la expectativa del anuncio del nacimiento del Señor Jesús, el ángel toma como ejemplo a Elizabeth, una anciana que ya no podía procrear, que ya no podía engendrar, y alimenta la fe de María y diciendo, ahí tienes a Elizabeth y a Zacarías que no podían engendrar, pero ya está embarazada, tiene 6 meses, porque ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Me remonto a la historia de Abraham y Sara cuando llegan aquellos personajes angelicales a visitar a Abraham y le promete un hijo. Él dice, para esta hora vas a concebir hijo, vas a tener hijo, tu esposa Sara va a parir. Y Sara, que está detrás de la puerta escuchando el diálogo, se rió. Digo, pero ¿cómo estos hombres están locos si ya yo no tengo ni deseo de acostarme con ese viejito? Ya yo no tengo nada que hacer con ese hombre, que yo voy a andar creyendo que voy a tener un hijo. Pero las palabras de aquellos seres angelicales, Abraham fue, ¿habrá algo imposible para Dios, Abraham? El enemigo trata de meternos en nuestra mente que ya Dios, el Dios de los milagros, el Dios de los grandes portentos ya terminó, ya cesó, que vivimos un tiempo materializado, pero eso es mentira del diablo, porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que ese Dios sigue extendiendo su mano, que en Dios hay poder, que en Dios está la gloria de su nombre y manifiesta su poder hoy como ayer. No cambia. Si creemos que Dios obra en lo difícil, tenemos también que pedirle a Dios que nos capacite para creer que Dios obra en lo imposible. Aquel padre del muchacho endemoniado que lo trajo delante de los discípulos y no pudieron libertar a aquel muchacho de aquel poder demoníaco, llegó donde estaba Jesús y le dijo, ¿tú podrás hacer algo? Claro que lo podía hacer, pero dice, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Por favor, ayúdame a creer que de veras tú puedes resolver la situación, porque es insoluble. Y aquel muchacho quedó libre. Nunca dejemos, hermanos, que la duda y la incredulidad arruinen nuestra relación con Dios. Gloria a Dios, repongámonos en nuestra fe y digámosle, Señor, no quiero dudar nunca jamás de que tú no solo te mueves en lo difícil, sino también en lo imposible. Cuidado con esos mensajeros que muchas veces vienen a robarte la fe y la esperanza, a sutilmente sembrarte la duda y la incredulidad, a decirte no molestes más al maestro, ya tu hija murió. Cuidado, hermanos, no le demos cabida a esos pensamientos que hacen dudar de la grandeza y el poder del Dios en quien nosotros creemos. Yo seguiré proclamando hasta que Cristo me lleve o me venga a buscar que Dios es el Dios de lo imposible. Oh, gloria a Dios. Y hay un tercer elemento que quiero considerar contigo acerca de la fe genuina. Hemos visto hasta ahora 2 aspectos de la fe genuina. La fe genuina nos capacita para sobreponernos a los obstáculos de la vida.
La fe genuina nos capacita para no solamente creer que Dios es el Dios de lo difícil, sino de lo imposible. Y un tercer elemento que quiero considerar con ustedes es que la fe genuina nos capacita para creer que la palabra que Dios dice se cumple. No es suficiente solo en creer que Dios existe, sino que Dios es cumplidor de promesas. Y por eso es que quise abordar contigo este tema. Y quiero usar la palabra, mejor dicho, la historia que registra Lucas, el evangelista, en el capítulo 7 de su evangelio. Los primeros 10 versículos se nos hace la historia de un centurión romano, de un líder militar, de una figura que más que otra cosa era un hombre influyente, con un carácter elogiable en el sentido de que era todo un líder en el seno de la sociedad y que formaba parte o era parte de la columna vertebral del imperio romano. Lucas capítulo 7 nos relata la historia de un centurión y nos habla de la fe genuina de este centurión romano que vivía en Capernaum. Y nos significa cómo la fe de este hombre lo capacitó para tener una percepción clara de quién era realmente Jesús. Por las palabras del centurión descubrimos que para este hombre Jesús no era un rabino más de entre los judíos. Este hombre fue capaz de reconocer la autoridad absoluta y divina de Jesús. Cuando usted lee la historia, se dará cuenta el contraste que existe entre este gentil politeísta en su formación religiosa y los judíos que habían sido instruidos en el conocimiento de las Escrituras. Este hombre percibió que Jesús no era un maestro más en Israel. Reconoció el poder, la autoridad de Jesús y quién era. Fíjese que la historia nos relata que se enfermó su siervo. El siervo de este centurión se enferma gravemente. Según Lucas, este hombre estaba prácticamente a punto de morir. Según la historia que aquí Lucas inserta en el capítulo 7 de su evangelio, dice que el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Este centurión pudo haber fácilmente conseguido otro esclavo, otro siervo, porque en definitiva los siervos o los esclavos de los centuriones o en la cultura romana eran como instrumentos vivos. Cuando ya no servía, lo podías botar y buscarte otro. Pero vemos la sensibilidad de este centurión, hermanos. Él apreciaba, quería a este siervo, y ese es un tema para predicar en otra ocasión, pero se preocupó de la sanidad de su siervo. Se interesó y envió a varios ancianos de los judíos donde estaba Jesús para que Jesús viniera a su casa y sanara a su siervo que estaba enfermo y a punto de morir. Se interesó en la salud de aquel esclavo. Y dice la historia en que los ancianos llegaron donde estaba Jesús y Jesús vino a atender la necesidad de aquel centurión. Fíjese usted, hermanos, cómo el Señor no hace acepción de personas. Jesús fácilmente pudo haberle dicho a los ancianos, por favor díganle a él que no es ético ni correcto de que yo entre en la casa de un gentil. No es correcto. Pero sin embargo los evangelios dicen que Jesús venía con los ancianos a la casa del gentil, porque a eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay acepción de personas. Y de camino a la casa, según la versión de Lucas, el centurión le manda a decir a Jesús, cuando ya no estaban muy lejos de la casa, dice Lucas 7, 6 y 7, si usted tiene su Biblia abierta, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndoles, Señor, note usted, no sé si la palabra Señor, aunque está en mayúscula, el centurión tendría
todo el conocimiento teológico de lo que eso implica, pero por lo menos aquí en la versión del 60 se traduce en mayúscula. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Se da cuenta? Como también el gentil entendía de que no debió haber llamado a Jesús para que entrara a su casa. No soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Y aquí viene la palabra que conmovió a Jesús, la palabra de fe que de veras tomó el Señor. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Jairo dijo, ve a mi casa para que toque a mi hija. Dijo, no necesito que vengas a mi casa a tocar mi siervo, porque yo creo que tú tienes poder para decir la palabra y mi siervo sea sano. Gloria al Señor. Qué tremendo, hermanos. Esta palabra conmovió a Jesús. Y el centurión ilustra su fe de una manera bien sencilla. Si su autoridad como centurión producía resultados, sujeción de soldados y de esclavos o siervos, como él le dice a Jesús, si yo le digo a mi siervo haz esto, él va y lo hace, y si llamo a este esclavo, ven acá, él viene. Como tú, siendo el Señor, no tienes poder y autoridad para dar la palabra y que mi siervo sea sano? Mire qué comprensión, mire qué entendimiento, qué capacidad para saber que no estaba hablando con cualquier maestro judío más. Él sabía que Jesús tenía poder, tenía autoridad, tenía todo dominio en el cielo y en la tierra para decir la palabra y que su siervo fuera sano. Creía en el poder de la palabra de Jesús, creía en el poder de la palabra de Jesús. Qué lección para nosotros, hermanos. Que aún teniendo todo el entendimiento teológico de quién es Jesús, muchas veces le permitimos la duda y la incredulidad que nos robe la certeza y la convicción de que lo que ha dicho Dios, Dios lo va a cumplir. Este hombre tenía la perfecta confianza de que el que mira hacia arriba y dice, Señor, yo sé que puedes hacerlo, tiene la convicción y la certeza de que lo que ha creído va a suceder. Siempre he dicho, hermanos, que el concepto que tengamos del Señor Jesucristo nos va a llevar a confiar plenamente en su poder ilimitado. El concepto que nosotros tengamos de Jesús es lo que nos capacita a creer plenamente en su palabra. El concepto que este centurión, que ni su nombre conocemos, tenía en Jesús, lo llevó a no dudar de que Jesús, con el poder de su palabra, estando a la distancia, su siervo sería sano. Por eso declaró, di la palabra y mi siervo será sano. Que el Señor despierte en nosotros el deseo de tener una relación de amor y dependencia tal que nunca dudemos de la palabra que el Señor nos ha declarado. Nunca dudemos de la palabra que Dios nos ha declarado, hermanos. Ya sea a través de un sermón, ya sea a través de una palabra profética, ya sea a través de un cántico, ya sea a través de una oración privada, ya sea a través de la convicción que el Espíritu Santo nos da en el orden personal. No dudemos de la palabra que Dios nos ha dado, porque si es Dios, Dios la va a cumplir. Esta declaración del centurión impactó tanto a Jesús, que Jesús tuvo que elogiar la fe de aquel gentil. Y es impresionante cómo en los evangelios encontramos que dos personas gentiles, tanto este centurión de Capernaum, este centurión romano, como la mujer sirofenicia, provocan en Jesús un elogio de la fe. Fíjese que Jesús, cuando escucha las palabras de este centurión, dice, al oír esto Jesús se maravilló de él, dice Lucas 7, versículo 9. Y volviéndose dijo a la gente, ¿a qué gente? A los judíos, a los que le seguían, a los creyentes, a los que tenían a Elohim, al Shaddai, a los que creían en el Jehová de los ejércitos. Se mira a ellos y les tiene que decir, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué tremendo, hermanos. La fe de la sirofenicia, de aquella gentil, ¿cómo vio a Jesús cuando dijo, aunque sea la migaja, por favor, pero mi hija está atormentada allá en mi casa, di la palabra también? Y aquella fe provocó que Jesús dijera, oh mujer, grande
es tu fe. Yo oigo esto y muchas veces le digo, Señor, ¿qué tú dirás de mí? ¿Qué tú tendrás que decir de mi fe? ¿Qué tendrás tú que decir de mi fe, Señor? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. Que nada ni nadie nos robe nuestra fe. La fe que debemos tener en el Señor. Esa fe genuina, esa fe verdadera que mueve la mano de Dios. Lucas significa que al regresar los que fueron enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esta es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. Amén. Es la que nos capacita para creerle a Dios. Es la fe que activa las promesas de Dios sobre nuestras vidas, nuestra familia y nuestro ministerio. Porque estamos seguros de que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Es la fe puesta en Dios y no en nuestra fe. Es la fe puesta en Dios y no en nuestra fe. Porque hay quien tiene más fe en su fe que en Dios. Y eso no es lo que nos manda hacer la Biblia. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Porque en definitiva es Dios el que hace lo imposible posible. Es la fe que nos lleva a creer que cuando el Señor abre, ninguno cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. Esta es la fe que nos impulsa a creer confiadamente que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En Números capítulo 23 encontramos la historia del rey Balac pidiéndole al falso profeta Balaam que maldijera a la nación de Israel. Y aparece Balaam y le dice al rey Balac, oye, yo no puedo maldecir lo que Dios bendice, hombre. No, maldícelo. Yo no puedo maldecir lo que Dios bendice. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha bendecido a Israel. Dios ha cumplido las promesas con Abraham a través de la nación de Israel. No puedo maldecir a esta nación porque Dios cumplirá lo que ha prometido. Aleluya, hermanos. Esta es la fe que nos lleva a estar seguros y confiados de que Dios no cambia por presiones y manipulaciones humanas. Es este Dios fiel a sus pactos y a sus promesas. Y aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Así que la Biblia nos enseña que tener fe genuina es apegarse a las promesas de Dios. Tener fe genuina es depender de la palabra de Dios y permanecer fiel al Hijo de Dios. Solo quiero recordarte, antes de orar, quiero recordarte finalmente que la fe nos capacita para irnos por encima de los obstáculos buscando un milagro de Dios. Creer que Dios obra en lo difícil y también en lo imposible. Creer que lo que Dios dice se cumple. Porque la fe genuina honra a Dios y Dios honra la fe.